¿Alguna vez perdiste algo que deseabas tanto que reconocer que el otro había sido mejor se sentía casi como admitir que tú valías menos? Hay momentos en la vida en los que no necesitamos respuestas nuevas, sino palabras. Palabras que nos ayuden a entender lo que ya estamos viviendo. Este es un espacio para pausar, para respirar más lento, para mirar hacia adentro, para pensar distinto, pero sobre todo para crecer con propósito, sin perder el alma en el intento. Hola, hola, qué alegría tan genuina poder acompañarte una vez más aquí en Alternamente. Gracias por regalarte estos minutos, por elegir este rincón y por permitirme caminar a tu lado un rato mientras conversamos de esto que atraviesa a todos. Tal vez te pasó con una oportunidad de trabajo o una propuesta a la que le pusiste todo el corazón y al final no la eligieron, o un proyecto personal al que le entregaste meses de desvelo, o quizás una relación que intentaste sostener con todas tus fuerzas y que aún así terminó. Perder duele, pero hay derrotas que, además de doler, parecen amenazar la imagen que tienes de ti mismo. Y ahí es cuando aparece esa pregunta incómoda que nos toca hacernos. ¿Puedes aceptar que esta vez no ganaste sin convencerte por eso de que vales menos? Estuve pensando mucho en esto durante los últimos días y la reflexión me vino desde un lugar que no esperaba, un partido de fútbol. Porque hay momentos en los que un partido deja de ser solo un juego. No porque el resultado cambie tu vida, ni porque de pronto tengas que volverte un experto en deportes, sino porque durante un par de horas la atención de millones se enfoca en el mismo punto. Y frente a una sola pantalla quedan al descubierto formas muy distintas de admirar, competir, buscar excusas y encajar la derrota. Me pasó hace poco viendo la final del Mundial entre Argentina y España. No me considero una fanática del fútbol, no sigo las ligas, no manejo estadísticas y no voy a ponerme a hacer un análisis táctico como si supiera más que quienes llevan la vida en esto. Sí disfruto un buen partido, me gusta la emoción, me gusta vibrar cuando alguien lo da todo en la cancha y tal vez por no estar mirando desde la camiseta o el fanatismo, me logré descubrir prestando atención a otros detalles. No solo a quien llevaba el balón, me quedé observando los gestos, las miradas, lo que pasaba cuando la presión apretaba, lo que hicieron los jugadores cuando todavía podían ganar y lo que mostraron después cuando supieron que habían perdido. Y sobre todo me quedé pensando en todo lo que nosotros desde fuera empezamos a decir para explicarnos lo que veíamos. Porque puede que no hayas visto ese partido, tal vez ni te interese el fútbol, ni conozcas los nombres que van a salir aquí, pero seguro que alguna vez admiraste profundamente a alguien, defendiste una versión de las cosas porque te dolía aceptar la otra, o tuviste que descubrir que ser excelente en algo no te hace invulnerable. De eso es lo que quiero que hablemos hoy. Hubo una jugada en particular que me dejó pensando. Argentina se había quedado con 10 jugadores. Cucurella se acercó a Messi para decirle algo y se cubrió la boca por un segundo. Messi reaccionó de inmediato pidiendo una sanción al árbitro. No sabemos qué se dijeron. Desde fuera, el lenguaje corporal no se veía agresivo. Mi impresión, y puedo por supuesto estar equivocada, fue la de alguien que, bajo una tensión enorme, busca cualquier oportunidad para equilibrar la balanza de su equipo. Pero más allá de la jugada, lo interesante es lo que nos pasa al mirar la escena. No hace falta catalogar a alguien como bueno o malo. Basta con aceptar que incluso una persona extraordinaria puede reaccionar desde la prisa, el estrés o la frustración del momento, sin que eso borre todo su camino previo. Pero tampoco pretendamos que, por ser quien es, la reacción pase a ser correcta. Y ahí la mirada vuelve a nosotros. Qué difícil nos resulta a veces observar con honestidad a quien admiramos. ¿Cómo
como si señalar un error concreto fuera un ataque a toda su trayectoria, como si decir esto no me gustó equivaliera a decir todo lo que admiraba de esta persona era mentira. Y no es así. Puedes agradecer lo que alguien te ha aportado y seguir manteniendo tu propio criterio. Puedes reconocer la grandeza de alguien sin exigirle que sea perfecto y puedes aceptar que hasta tus referentes tienen días donde el miedo a perder toma el control. Luego vino otra imagen. El equipo español hizo el pasillo para aplaudir a los argentinos cuando subieron por sus medallas y Argentina, al recibirlas, fue hacia el sector de su afición y se quedó de cara a su tribuna mientras España levantaba el trofeo. Hay quien vio en eso un acto de agradecimiento a sus hinchas, otros sintieron que faltó reconocer el momento del rival. Y tal vez las dos interpretaciones tienen parte de verdad. Se puede necesitar el refugio de la gente propia y al mismo tiempo sentir que cuesta estar presente ante el triunfo ajeno. Y esto tampoco es solo fútbol. Porque te pregunto, ¿qué haces tú cuando la celebración es de otro? ¿Cómo te mantienes en el lugar cuando ascienden al compañero de al lado? Cuando premian otra propuesta o cuando alguien alcanza justo eso por lo que tú también te estabas esforzando. No se trata de forzar una sonrisa falsa. Es válido, es muy válido sentir tristeza, rabia, decepción o incluso ese pellizco en el pecho. Pero parte de madurar y saber perder consiste en sostener la mirada mientras el foco ilumina al otro, sin sentir que por eso tú te apagas o desapareces. Argentina salió a ganar y España jugó mejor esa noche. Eso no invalida el cansancio, el trabajo, ni todo el recorrido que los llevó hasta allí. Tampoco achica la figura de sus referentes. Simplemente muestra algo que nos cuesta digerir. Puedes dar tu máximo y aún así no ganar. Y viéndolo así, esa final se parece bastante a la vida cotidiana. A veces das todo de ti y no alcanza. A veces tienes la experiencia, el talento y los años a tu favor y aún así otra persona llega en un mejor momento. A veces la fórmula que siempre te sirvió deja de funcionar justo cuando más la necesitas. O tal vez lo más difícil no sea la caída en sí, sino procesar que perdiste sin romper la imagen que tenías de ti. Porque decir el otro lo hizo mejor esta vez se siente a veces como si te dijeras no soy suficiente. Pero quiero decirte que no son la misma cosa. Aceptar el resultado de un día no convierte toda tu historia en un fracaso. Por eso, cuando una derrota amenaza la forma en que nos vemos, tendemos a buscar explicaciones de inmediato para protegernos. Explicaciones que muchas veces tienen razón. Puede que no eran las condiciones, faltó tiempo o que el contexto fue injusto. No se trata de autoengañarte ni de culparte de todo. Se trata de mirar con serenidad si esa justificación no te está tapando una verdad más sencilla. Sí, quizás las condiciones eran difíciles, pero también pudo haber pasado que cometiste errores. Quizás tu trabajo fue muy bueno, pero el del otro fue superior esta vez. Muy probablemente pusiste el alma, pero esta vez te tocó perder. A veces no eligen a tu propuesta, o a veces trabajas duro en algo que no recibe el eco que esperabas. A veces cuidas un vínculo y aún así se termina. Puedes dar lo mejor, pero alguien llega antes. ¿Por qué cuesta tanto admitirlo sin venirse abajo? Quizás porque nos acostumbramos a medir nuestro valor personal solo por la foto final. Si ganas, vales. Si pierdes, fallaste. Si sales primero, hay aplausos. Si quedas de segundo, parece que el camino no sirvió de nada. Pero quedar segundo en una final no es ser invisible, y tropezar tras una trayectoria destacada no borra lo construido. Pensaba en la figura de Messi en sus 39 años, en lo que significaba este tramo de su carrera, y durante mucho tiempo la narrativa del deporte parecía exigirle un final perfecto de película. La Copa del Mundo del 2022 parecía haber cerrado ese ciclo. Pero es que la vida sigue después de los momentos cumbre. Sueles seguir caminando después de llegar a la cima. Y en ese camino posterior
Hay desgaste, cambios, nuevas generaciones y días donde sencillamente otro lo hace mejor. Quizá la lección de esta etapa no sea cómo ganar siempre, sino algo mucho más humano, la posibilidad de dejar de sostener la invulnerabilidad. Puedes ser excelente en lo tuyo, puedes tener un historial impecable, puedes haber superado casi todo y aún así perder en una ocasión. Y no pasa nada. La copa que no te llevas hoy no rompe las que cosechaste ayer. El día que no pudiste resolver no anula todas las veces que sí lo lograste. Reconocer al que tienes enfrente no te resta mérito. Muestra que tu valor no depende de negar el de los demás. Piensa en tus propios logros por un momento. ¿Dejan de valer porque hoy no se repitieron? ¿Se borra tu esfuerzo porque el último intento no salió como querías? ¿Quién definió que una historia solo es digna si termina en lo más alto? Saber perder no es fingir que no duele, sino evitar perderte a ti mismo en el proceso. Trato de no poner a nadie en un pedestal. Yo prefiero tener referentes, personas de las que aprendo o cuyos logros respeto, pero recordando siempre su condición humana. Pueden enseñarte mucho un día y equivocarse al siguiente. Puedes inspirarte en ellas sin cederles tu propio criterio. Y seguro que a ti también te ha tocado ver a alguien a quien admirabas cometer un error. Tal vez fue uno de tus padres o un profesor, tu pareja, un líder o mentor, o tal vez la persona que cayó de ese pedestal fuiste tú frente a tus propios ojos. Quizás te veías como alguien que siempre puede con todo, que no se quiebra, que resuelve, hasta que te topaste con algo fuera de tu control. ¿Y qué hiciste en ese momento? ¿Buscaste culpables para salvar el ego? ¿Cargaste con toda la culpa como si nada de lo anterior hubiera valido? ¿O pudiste decirte, esto me duele, pero no define todo lo que soy? Hay tropiezos que enseñan más que ciertos éxitos, no por romantizar el dolor, sino porque te obligan a reencontrarte contigo cuando no hay aplausos ni la coraza de ser invencible. Cuando ganas, el resultado habla por ti. Cuando pierdes, te toca a ti decidir cómo vas a hablarte. No se trata de romantizar el fallo ni de usar frases hechas sobre la intención. Los resultados, claro que importan. A todos nos gusta ganar. Y es necesario revisar qué falló para mejorar. Pero hay una gran distancia entre analizar lo que pasó para aprender y construir una narrativa irreal para no admitir que perdiste. Analizar te da perspectiva y capacidad de mejora. Negar la realidad te deja estancado protegiendo una postura. Tal vez la pregunta clave no sea solo por qué no se dio, sino ¿quién decide ser mientras asimilas este resultado? ¿O puedes valorar el trabajo ajeno? ¿O puedes revisar lo que falló sin definirte a ti mismo como un fallo? ¿Puedes valorar el camino andado aunque el final no fuera el previsto? ¿Sigues reconociendo tu valor cuando no tienes el reconocimiento en la mano? La verdadera templanza no se demuestra solo cuando te toca celebrar. También se demuestra cuando te toca presenciar el logro de otro, sin fingir que no cuesta, sin inventar excusas, sin borrar lo que has construido y sin pensar que no ganar esta vez te resta valor. Nadie es invulnerable todo el tiempo y déjame decirte que tampoco hace falta hacerlo. Tal vez lo realmente inspirador no es ver a alguien que nunca cae, sino ver a alguien que sabe lo que es perder y aún así camina con la frente en alto reconociendo la dignidad de su propia historia. Mientras le daba vueltas a esto, me surgió una inquietud aún mayor, porque hablar de cómo encajamos un resultado asume que nos quedamos en la cancha el tiempo suficiente para ver el desenlace. Pero, ¿qué pasa cuando nos retiramos antes de tiempo? ¿Qué ocurre cuando soltamos un proyecto, un objetivo o una idea antes de saber si realmente era posible? Pero,
esa es otra conversación y creo que será la que tengamos en el próximo episodio. Gracias de corazón por acompañarme en este episodio de Alterna Mente. Antes de despedirnos, me gustaría dejarte esta inquietud para el día. ¿Qué tropiezo o derrota de tu pasado puedes mirar hoy con serenidad, sabiendo que no borró la persona que eres? Si te apetece compartirlo, sabes que me encantará leerte en los comentarios o puedes escribirme por mensaje privado a través de Instagram como @alternamentepodcast. Tienes todos los enlaces de contactos en las notas del episodio. Nos escuchamos pronto en Alterna Mente.